tema de hoy, de la clase de hoy, es justamente ese, ¿no? Es ideología. La ideología es la forma de vida. Quiere decir, es un sistema de creencias, de prácticas, de costumbres que funcionan y uno no tiene ni siquiera registro de que funcionan. No es un funcionamiento consciente, se podría decir es inconsciente. Es como qué sé yo, como caminar, como un automatismo, ¿no? Inconsciente. Entonces, pero conforma esas costumbres, esas prácticas, un, un sistema de certezas, ¿no? Que, que construyen la realidad. Pero eso no quiere decir que hay una realidad y uno se la representa. No, es decir, que la ideología es el marco y la ventana, el marco ideológico desde donde yo miro el mundo. Es decir, es la perspectiva de cada uno. Ahora, las ideologías forman masa, ¿no? Pero también hay una dimensión singular ahí, es la ventana de mi perspectiva, ¿no? De captación del mundo. Lo que quiero decir es que no es que hay una realidad y yo me la represento, no, esa representación vale como la realidad. Esa es la realidad. Por eso no nos ponemos de acuerdo, ¿no? Con ellos. Porque ellos miran el mismo fenómeno y lo miran con otros ojos. Por ejemplo, para que nos entendamos, por ejemplo, Alberto dijo, bueno, vamos a expropiar Vicentín. Después discutimos si fue acertada esa palabra, no fue acertada, pero no importa. Él dijo, vamos a expropiar Vicentín. ¿Nosotros qué vimos ahí? ¿Nosotros qué vimos? Vimos justicia social, o una distribución más justa, por ahí. ¿Ellos qué vieron? Venezuela, ¿no? O sea que, ¿quién tiene razón? No es quién tiene razón, son distintas captaciones. No es que hay una verdad objetiva, digamos, y nos representamos. No, por eso nosotros decimos es batalla cultural, es guerra o batalla por la significación. Eso es lo que se dice batalla cultural. Entonces, es decir que no es que hay un hecho y no verdadero y los otros están equivocados. No, son captaciones distintas, significaciones distintas. Entonces, bueno, pero esta es una gran diferencia con los autores del marxismo, por ejemplo. Los autores provenientes del marxismo hablan, por ejemplo, de falsa conciencia. Entonces, la conciencia está determinada, dicen, por la estructura económica, que es la esencia. Y por ejemplo, la ideología es superestructural, ¿no? Entonces, en la estructura económica están los medios de producción, las fuerzas productivas, las relaciones de producción, y eso determina la conciencia. Entonces, esa ideología a veces dicen es coherente con la estructura económica y a veces no es coherente, ¿no? Si no hay coherencia, entonces dicen hay falsa conciencia. A mí me parece una categoría complicada esa, ¿no? Porque es pensar que hay una realidad, bueno, son las categorías del marxismo, objetiva y que, ¿no? Como previa o excluida del sujeto que percibe. Entonces, yo prefiero usar la categoría más que falsa conciencia y que en algún momento tienen que llegar a la conciencia de clase. Me parece que a mí me gusta más la categoría, bueno, de colonización de la subjetividad, no de falsa conciencia, sino de colonización de la subjetividad, que es una categoría no de clase, sino es transversal, ¿no? Es por esa colonización de la subjetividad que realiza el poder, las corporaciones,
y todo lo que ya hablamos, bueno, se captura una mirada del mundo, ¿no? Se coloniza una forma de ver el mundo y de actuar en el mundo. Entonces, ahora, esta categoría de colonización de la subjetividad permite comprender que el neoliberalismo no es solo un plan económico, es una forma de vida, también es una ideología. Es una ideología que ganó el corazón de la subjetividad, que triunfó, ¿no? Entonces, más allá de que nosotros, bueno, el campo popular en la Argentina ganó el gobierno, pero estamos en un contexto que hay que entenderlo y hay que aceptarlo, donde ahí hay que dar una batalla que no está dada. Y que no está dada y que no se dio en ningún país de Latinoamérica. Y por eso yo creo que se fueron perdiendo los gobiernos populistas. Porque no se dio la batalla que tenemos que dar y que estamos en eso, por los significados ¿no? los significados de la forma de vida cotidiana. No estamos hablando de filosofía o ontología, no, estamos hablando de la forma de vida, estamos hablando de cuando decimos libertad, ¿no? Hay gente que está defendiendo, que está Todos Somos Vicentín, por ejemplo, que es una empresa que estafó al país, ¿no? O nos estafó a todos. Bueno, o hay gente humilde que está diciendo, está en contra de las regulaciones a las telefónicas. Bueno, esa batalla tenemos que dar, ¿no? Por la forma de vida, por la significación. Entonces, cuando dicen mi libertad es mía, ¿no? Y salen a contagiarse, bueno, entonces esa batalla por las palabras, por los sentidos. Entonces, ahora bien, el poder, tanto los tanques de pensamiento, las corporaciones que producen la ideología, saben muy bien cómo está hecho el sujeto. Saben muy bien cómo es la materialidad del sujeto. Es decir, saben que el sujeto nace en falta. Es un sujeto de la falta. Entonces ofrecen objetos de consumo que supuestamente llenan esa falta, que es una falta estructural del sujeto. Y la llenan, pero después se necesita otra cosa y otra cosa y otra cosa, ¿no? Para estar todo el tiempo colmando la falta que es estructural. O el poder, las corporaciones, los tanques de pensamiento saben muy bien que el sujeto nace indefenso. Entonces ofrecen aplicaciones que para todo, ¿no? Para tener amigos, para estructurar todas las faltas, las necesidades, para ir a ver dónde ir a veranear, dónde comprar, todo lo que, ¿no? Todo lo que es el sujeto está en falta, acá hay aplicaciones para colmar esas faltas. Entonces, es así que estos tanques de pensamiento trabajan con los afectos, con el deseo, con todo lo que es el sujeto no quiere saber nada de la finitud, de la enfermedad, de la muerte, entonces ofrecen promesas de felicidad, de eternidad, que no pasa el tiempo, etcétera. Entonces, ahora, yo creo que ahí el poder nos sacó mucha ventaja todos estos años, ¿no? Porque me parece que nosotros, el campo popular, tuvimos como cierta resistencia para comprender y para aceptar que hay que empezar a incluir los afectos en nuestra batalla política. Nos costó mucho trabajo, estábamos medio... Y aceptar que las nuevas tecnologías había que aplicarlas. Yo creo que eso explica en parte el fracaso de las elecciones del 2015, ¿no? Que perdimos el gobierno, porque ya lo hemos hablado en otras reuniones, pero nosotros pensamos, me parece que nosotros ya muchas veces lo aclaré, el campo popular, ¿no? Y nosotros es una categoría que usa la CLOC, por eso digo nosotros,
nosotros en oposición a ellos. Entonces, o sea, es el campo popular. Tendríamos que decir nosotres, pero bueno, la Clo dijo nosotros. Entonces, bueno, ahora nosotros funcionamos con lo voy a decir así, con la epistemología marxista, porque pensamos que iba a haber una toma de conciencia ideológica porque que iba a responder a la estructura económica, como que se iban a dar cuenta, que iba a haber una conciencia, ¿no? Y que se iba a corresponder con el avance de la movilidad social, con haber accedido a, bueno, todo lo que siempre decimos, el celular, las vacaciones, cambiar el auto, etcétera. Entonces, pero no sucedió eso, no sucedió, no es que se iban a dar cuenta, ni se dieron cuenta, y esto pasó en la Argentina, pasó en Ecuador, pasó en Bolivia, pasó en muchos lugares, ¿no? Entonces, yo creo que, bueno, ahora estamos trabajando con otras categorías. Yo admito que tuvimos nuestras resistencias, ¿no? Cuando el poder está, les diría, desde 1920, o casi después de la Primera Guerra, empezaron a utilizar los afectos, los deseos, las técnicas de la propaganda, la publicidad aplicadas a la política. Yo no digo que tenemos que hacer eso y usar el marketing, porque lo nuestro es la política y esa es nuestra fortaleza, pero sí incluir las pasiones, los afectos, los deseos. Esto hay que incluirlo. Y bueno, después vamos a hablar de quiénes lo incluyeron y muy bien en el campo popular. Ahora bien, en este contexto ideológico surge una persona importante que se llamó Althusser, que estudió mucho la ideología y es un postmarxista. Entonces, Althusser cuestionó la idea de falsa conciencia. Siendo marxista, se puede inscribir en la tradición postmarxista, lo podemos inscribir, y cuestiona esa cuestión de la correspondencia entre la estructura económica y la ideología. Entonces él dice que no, que en realidad la ideología es una relación imaginaria entre las personas que encubren las reales condiciones de existencia, dice, porque, bueno, tenía su resto marxista, él, ¿no? Las reales condiciones de existencia, pero hay que pensar la ideología como relaciones imaginarias. Y entonces dice que él llegó a decir que hay aparatos ideológicos del Estado que reproducen las condiciones de explotación y de producción capitalistas. ¿Cuáles son esos aparatos ideológicos? Él dice, los medios de comunicación, la educación, la familia, es la micropolítica que va reproduciendo las relaciones de explotación. Entonces, y que funcionan ideológicamente inconscientemente. Uno no se cuestiona eso en general. Son así, se naturaliza. Entonces, es como Althusser dijo, se impone la ideología, pero no hay conciencia de esa imposición. Uno la actúa, uno la repite. Entonces, ahora, cuando estos locos, que yo le decimos locos porque hay ahí, lo vamos a trabajar la próxima vez, estos de la anticuarentena, pero esta locura es un nombre del neofascismo, de la nueva derecha que está en ascenso, ¿no? Que aparece como locura, porque ahí hay algo que se desató, pero cuando estos dicen mi libertad y yo hago lo que quiero, bueno, digamos, ¿de qué libertad están hablando, no? Porque decimos que hay desconocimiento ideológico. El yo en el psicoanálisis es un lugar que no hay libertad en el yo. No es que uno, ¿no?, libremente elige
digo, yo hago lo que quiero. El yo es todo lo contrario. Es un lugar de engaño, de desconocimiento. Cuando uno dice yo hago lo que quiero, bueno, hay que pensar qué está diciendo, ¿no? Y lo que esta gente no se da cuenta, muchos de esta gente, no digo Patricia Bullrich, porque ella sabe perfectamente lo que hace, pero digo, la otra gente no se dan cuenta que están actuando y repitiendo y que son esclavos que cumplen órdenes, ¿no? ¿De qué libertad están hablando? ¿De enfermarse, de morirse? ¿De qué están hablando? Bueno, pero no se cuestionan, no ponen en cuestión el marco ideológico. Entonces, ahora bien, el neoliberalismo en los 80, más o menos, fines de los 70, nace diciendo que se acabaron las ideologías. Entonces, termina la guerra de inteligencia, ganó el capitalismo, no hay más alternativa, decía Thatcher y algunos otros, esto es lo que hay. Ahora, y dice, bueno, se acabaron las ideologías, ahora lo que viene es la gestión. Entonces, y también se acabó la historia, decía, ¿no? Y la política. Entonces, nosotros sabemos que no es posible que se acabe la ideología, no es posible no tener ideología. Entonces, en verdad es una ideología que dice que no tiene ideología y que rechaza la política. Fíjense cuántos problemas ubicamos ahí. Es una ideología que dice que no tiene ideología y que rechaza la política. Ahora, una ideología que no tiene ideología es una ideología en principio hipócrita, en principio cínica, ¿no? Y es renegatoria, es una ideología que dice que no tiene ideología, entonces es perversa también. El neoliberalismo empieza con una, ¿vieron lo que se dice? Posverdad, ¿no? Hacer creer que se acabó la ideología y hacer creer que se acabó la política, que la política está pasada de moda, que lo nuevo, lo moderno es la gestión, o la administración de los asuntos humanos, o la lógica de la empresa. Entonces es una ideología que es el colmo de la ideología, todo es ideológico. ¿Por qué? Porque la política es una barra que impide, lo voy a decir así, el cierre ideológico. Es lo que es el intento del neoliberalismo es justamente una ideología sin política. Bueno, esto no es ni más ni menos que un totalitarismo. Es el discurso único. Esa es la ideología neoliberal. Entonces, es un totalitarismo ideológico, es un totalitarismo comunicacional, es un totalitarismo de la normalidad, en el sentido de que hay una subjetividad etiquetada, nos dicen lo que está bien, lo que está mal, no hay lugar para las singularidades, ya creo que lo hablamos en alguna reunión, la tendencia es a etiquetar a los niños, a los adultos, ¿no? Con patologías. Ahora también quieren patologizar la angustia de la cuarentena. ¿Qué es esto? No es casualidad, les voy a decir, que los psicólogos o psicoanalistas que están militando la anticuarentena son casi todos de Cambiemos. Y son casi todos de Cambiemos. Es decir, y no, digamos que están utilizando la angustia que surge en la cuarentena. ¿Cómo no va a surgir angustia? ¿No? Ante la incertidumbre, ante el contacto con la muerte, la enfermedad cotidianamente. Bueno, quieren patologizar esa angustia y usarla como herramienta para levantar la cuarentena. Bueno, esto ya ahora estamos en otra fase, pero esto hace tiempo que están con ese cantito. Es un grupo minoritario, pero casi todos son activistas de Cambiemos. Y se usó la angustia como para operar contra el gobierno, ¿no? Entonces, nadie dice que no hay angustia. Nadie dice que cómo no va a haber angustia, pero tampoco es una patología la angustia, ¿no? A veces
no se puede negar la angustia, ni se resuelve levantando la cuarentena. Bueno, entonces, volviendo a la ideología, Zizek también trabajó bastante la ideología y él, siguiendo las enseñanzas de Lacan, toma la ideología en tres registros. En un registro imaginario, que son todo el sistema de identificaciones que funcionan. Cuando yo digo identificaciones es sentido común, la palabra vulgar de identificación es ser como, es esto de la identificación, no es ningún retorcimiento raro teórico, es un sistema de identificaciones de contagio que me lleva a ser como, ¿no? Como la nobleza, como la oligarquía, como tener las marcas. Las marcas pueden ser truchas, no importa, ¿no? Pertenecer. Este es el sistema imaginario, ¿no? Los emoticones, todo eso, las imágenes. Entonces se votó a cierta imagen también, ¿no? En el 2015. Mucha gente votó por pertenecer a la foto, estar adentro de cierta foto. Es una pertenencia imaginaria, ideológica, nada más. Ahora, la ideología tiene una capa que es simbólica, que son las palabras, las frases. ¿Vieron cuando alguien dice tal cosa, uno ya sabe, ¿no? Debe ser, ayer hablaba con un venezolano que vino, de casualidad, ¿no? Un vecino que vino, y yo le digo, che, hay pocos muertos, ¿no? En Venezuela. Y me dice, no, porque no te los cuentan, te engañan. Entonces uno ya le saca la ficha, ¿no? Son esas palabras que uno ya sabe de qué marco teórico y simbólico está hablando, ideológico, ¿no? Bueno, ahora, en las ideologías, y esto es lo más importante, hay un núcleo que Zizek le dice el núcleo ideológico real. El núcleo ideológico real. Y dice, son las fijaciones, las sedimentaciones en la cultura, que es lo más difícil de desmontar. Entonces, ¿qué estoy diciendo? Estoy diciendo, en nuestra cultura hay una fijación y una satisfacción en el odio. Entonces, esto es lo más difícil de desmontar. Es una sedimentación cultural que no empieza con la grieta. Porque la grieta tiene una genealogía, que la podemos mencionar. Como núcleo ideológico estoy hablando, ¿no? La satisfacción en el odio. En el odio a lo popular. Esa genealogía de la grieta podemos decir que empieza en la conquista con los salvajes, los indios, ¿no? Se alimenta de civilización y barbarie en la época, ¿no? De Sarmiento, el desprecio a los gauchos, el amor y la idealización hacia lo europeo y el desprecio a lo bárbaro, ¿no? Entre comillas, lo popular. Ahora, después vino el peronismo. Ahí cómo funcionó el núcleo ideológico, que es, digamos, ese núcleo ideológico, ese real, eso es cuando uno dice la historia se repite, es eso lo que se repite, porque la envoltura simbólica, las palabras, los argumentos, las anécdotas varían, pero el núcleo ideológico es el mismo. Entonces, después vino los salvajes, el civilización y barbarie, vino el peronismo con el odio también a lo popular, al cabecita, vino la libertadora, son como, ahí se reactivan las sedimentaciones que están en la cultura. Después vino, estoy ubicando algunos hitos donde se realimentaron esas sedimentaciones, el proceso, ¿no? Con el
el odio también, ¿no? A lo popular. Ahora bien, después vino, estoy recontra simplificando, vino el macrismo y inclusive antes del macrismo se empezó a reactivar, porque después hubo cierta tranquilidad, ¿no? Cierta estabilidad. No se resolvió esa sedimentación, sino que estaba estable, vamos a decir. Ahora con el macrismo empieza desde los medios, las operaciones, el lawfare, la, la, los mensajes comunicacionales, las redes sociales, etcétera, los trolls empezaron a estimular esa sedimentación de odio, más la construcción que hicieron de un fantasma de robo, donde Cristina te roba, el negro te saca, el choriplanero, ¿no? Vos le pagás, te saca tus impuestos. Entonces se fue construyendo sobre la sedimentación de odio, y ya aparece el nombre de la grieta, pero la grieta tiene su genealogía, el fantasma de robo. Entonces ahora lo que hay es una paranoia, ¿no? Digamos que en esta grieta, además de el fantasma, digo, la satisfacción en el odio, se sumó la paranoia, y con el virus y con el regreso de Cristina al gobierno, ¿no? Se disparó ahí una cosa bastante loca. Entonces, y bueno, y se articuló al coronavirus. Entonces, bueno, están los conspiranoicos, como decimos, ¿no? Y esta locura que aparece como locura, hay que pensarla como les decía recién, en el contexto de la nueva derecha. Ya tengo que ir terminando, pero a mí me falta todavía. Así que pido unos minutitos más. 10 minutos más. Gracias, sí. Ariel. No, del tiempo, yo no tengo nada que ver. Sí. El paso del tiempo implacable. Ahora, claro, hay que pensarlo, esto de los terraplenistas, de los antivacunas, en el contexto del avance mundial, ¿no? Ahora hay una particularidad que parece que en Argentina es peor que en otros lugares, el nivel de agresividad, ¿no? De odio. Bueno, esto estuvo muy, pero muy alimentado por el neoliberalismo. Entonces, y por lo que llamamos las guerras psicopolíticas, ¿no? Las guerras, porque cuando hay gente que dice, ¿vieron el exceso que cometió, digo, Duhalde? Dice, y no sé, todos saben de qué estoy hablando, ¿no? Esto de la amenaza de golpe de Estado. Después dijo, bueno, hizo un brote como ironizándose, ¿no? Me agarró una cosa medio loca, dice, pero la verdad que esa locura es la mostración de cómo se presenta el nuevo fascismo, ¿no? Como yo creo que se rompió el encadenamiento, la relación, se rompió la relación entre neoliberalismo y democracia. Hay algo ahí que se desanudó, porque todos estos años funcionó esa relación como posible. Hay algo que desencadenó el neoliberalismo y que visibilizó que es una relación imposible, ¿no? El neoliberalismo y la democracia, porque por todo lo que está pasando y por todo lo que estamos viendo, ¿no? Se visibilizó lo que es el mercado. Eso no quiere decir que el final sea feliz. No estoy diciendo eso. Yo estoy diciendo simplemente que se visibilizó que en el neoliberalismo no se cumplen las consignas de la democracia, ni igualdad, ni solidaridad, ni fraternidad, ni sistemas de salud, ni amparo, ni nada de esto, ¿no? Se visibilizó. Entonces hay un anudamiento ahí entre neoliberalismo y democracia que se
no funciona más, no funciona más. Este, bueno, no quiero dejar de decirles que dentro de los marxistas, volviendo al tema ideológico, Gramsci le dio mucha importancia al tema de la ideología y al tema de la cultura. Y Gramsci consideró que la batalla tenía que pasar por la construcción de hegemonía. La batalla tenía que ser justamente cultural. Entonces, a mí me interesa mucho el pensamiento de Gramsci en ese sentido, ¿no? Pues yo estoy muy de acuerdo que hay que dar la batalla cultural. Ahora, para terminar, yo quisiera decir algo para diferenciar que la ideología no es la política. La ideología no es la política. Puede haber ideología y no política, como el neoliberalismo. Ahora, y la ideología puede funcionar como prejuicio político, cuando uno está como muy atado, ¿no?, a las convicciones. Y me parece que hay que jugar a veces, como decía Weber, con la ética de las convicciones y la ética de la responsabilidad también, en el sentido de los efectos que producen nuestros actos. Es decir, a veces la ideología es imposible no tener ideología, pero a veces es obstáculo para la política. Entonces, vieron cuando uno dice, no, yo con estos no me junto, no, ¿cómo voy a hacer la unidad con Massa? ¿Cómo voy a hacer la unidad con todo lo que decíamos sapos? Y no, esa es la política, a diferencia de la ideología. Ahora, hay muchas definiciones de política, ¿no? Está por ejemplo, la de Schmitt, que dice, es la diferencia entre amigo y enemigo. Está la de Chantal Mouffe, que dice, hay que hacer del antagonismo político agonismo, pero cada una podríamos dar una clase de cada una. Pero ahora me está corriendo Ariel, que ya lo conozco, y no tengo mucho tiempo, pero me gustaría terminar diciéndoles algo de Laclau en relación a la política. Laclau dice, su famoso populismo, su teoría del populismo, él dice, el populismo es un modo de construir la política, es una lógica política, esto es el populismo, que da como resultado o como efecto contingente, porque no es necesario el resultado, no es que siempre va a pasar eso, sino que es posible como contingencia la construcción de un pueblo. A partir de una lógica política, una razón populista, ¿no? Esta razón populista, que es una lógica discursiva, es una lógica política articulatoria, se orienta a la construcción de hegemonía, se orienta justamente a la construcción de un pueblo. Y bueno, yo creo que para terminar quiero decir eso, que esa puede ser nuestra apuesta política, ¿no? Con el objetivo de radicalizar la democracia. Muchas gracias, bueno, Nora. No, al contrario.